Muy buenos días, alumnos. Quien les habla es la profesora Irma María Cabrera Ramírez, del área de Historia. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy día es la Confederación Perú-Boliviana. Pero antes de iniciar nuestra clase, siempre haciéndole recordar sus hábitos de higiene personal, que es muy importante el lavado de manos, antes de y después de las diferentes actividades que realicen durante el día. Bueno, después de estas recomendaciones respectivas, damos inicio a la clase el día de hoy. Es la Confederación Perú-Boliviana. Vamos a hablar un poco de la Confederación. Durante la década del año 1830, el Perú se encontraba dividido entre varios caudillos militares que luchaban entre sí. Estamos observando que estos caudillos, cómo se dan después de que se proclama nuestra independencia del Perú, que se proclama en el año 1821 y 1824 se consolida nuestra independencia, pero lamentablemente aquellos militares que habían participado en la consolidación y en la proclamación de la independencia, ellos pensaban que eran los únicos que podían gobernar en el Perú. Y es por eso que se da esta guerra de los caudillos. Los caudillos eran aquellas personas que tenían ambiciones personales por el poder, por el llegar a gobernar nuestro Perú, porque sabían que el Perú tenía bastantes riquezas. Los más importantes caudillos del entonces tenemos Agustín Gamarra, que tenía el apoyo del peruano, también Luis José de Orbegoso, quien tenía el control de Lima y del norte, y por último tenemos a Felipe Santiago Salaverry, quien derrocó a Orbegoso y se puso al frente de los limeños y norteños. Estamos viendo los principales caudillos. Tenemos Agustín Gamarra, Luis José Orbegoso, a Felipe Santiago de las Verdes. Ellos fueron los tres caudillos principales que hemos tenido durante la Confederación Perú-Boliviana. Vamos a ver un poquito. Acá vamos a hablar del gobierno del Salaverry. ¿Cómo se dio el gobierno de Salaverry? La prolongada estadía de Orbegoso en Arequipa fue aprovechada por el joven general limeño Felipe Santiago Salaverry. Orbegoso tuvo que viajar a Arequipa a hacer que había unas revueltas, entonces tuvo que solucionar unos problemas en Arequipa y observamos acá que Felipe Santiago Salaverry aprovecha esa estadía que está Orbegoso para planear una sublevación en Lima. Es así que en el año 1835 Salaverry organiza una sublevación en Lima que llegó a derrocar a Orbegoso, es decir, ingresa él como presidente y derroca a Orbegoso. El caos provocado por los caudillos fue evidente con la formación de tres bandos militares. El primero, liderado por Salaverry, estaba respaldado por casi todas las fuerzas del norte y del sur. El segundo, la dirección estaba por Gamarra, era apoyado por las fuerzas bolivianas. Y el tercero fue dirigido por Orbegoso. Vemos acá como el gobierno de Salaverry se inicia en unas circunstancias muy difíciles y solo dura 11 meses. Estamos viendo su gobierno de Salaverry que dura 11 meses. ¿Cómo llega al poder Felipe Santiago Salaverry? Llega porque él aprovecha la estadía que está Orbegoso en Arequipa solucionando unos asuntos, de lo que sucedía en la ciudad de Arequipa. Él aprovecha, hace una sublevación en Lima en el año 1835 y logra derrocar a Orbegoso y proclamarse él presidente del Perú. Vemos cómo se organiza él con los bandos que tenía el respaldo de las fuerzas del norte y del sur, y también tenía a Gamarra. Gamarra era su acompañante que en las luchas aquí, y Gamarra también tenía las fuerzas bolivianas. Es así como le ayuda a Salaverry, y Salaverry logra derrocar a Orbegoso y proclamarse presidente del Perú en una circunstancia bien difícil del país, y su gobierno dura 11 meses. Estamos viendo también antecedentes, cómo se da esta Confederación Perú-Boliviana. Los antecedentes, durante toda esta época Bolivia estaba gobernada por Andrés de Santa Cruz y el Perú estaba gobernada por Luis Orbegoso, presidente del Perú desde entonces, y Andrés de Santa Cruz, presidente de Bolivia. Ambos
tenían un sueño, un viejo sueño de unir Perú y Bolivia y convertirlos en el estado más poderoso de Sudamérica. Este era el sueño del presidente boliviano y el presidente peruano. Era la unión, unir estos dos países y hacer el estado más poderoso del mundo, no, de Sudamérica. Entonces, al establecer esta confederación Perú-Boliviana, este planteamiento no le gustó a Salaverry ni a Gamarra. Por lo tanto, los dos se aliaron. Es decir, Salaverry y Gamarra no compartían las ideas que tenía el presidente boliviano y el presidente entonces peruano, el presidente Andrés Santa Cruz y el presidente peruano. No compartían esa idea de unir ambos países. Es por eso que ellos se alían, ¿no? Porque su idea de ellos o su pensamiento decían, si se llegan a unir estos dos países, estarían atentando por acabar la soberanía de nuestro Perú, ¿no? Se acabaría. Es por eso que en la batalla de Socabaya en el año 1836, Salaverry fue derrotado. La Confederación tenía el camino libre para organizarse. Vemos como Orbegoso y Santa Cruz no les gustó que Gamarra y Salaverry se unieran. Es por eso que se enfrentaron en la batalla de Socabaya en el año 1836, derrotando a Salaverry, y ya pues derrotando a Salaverry ya la Confederación tenía el camino libre para poder realizar ellos su sueño, ¿no? Orbegoso y Santa Cruz se unieron y formaron 3 asambleas, que luego se convirtieron en los siguientes estados. El estado norperuano, integrado por los departamentos de Lima, Amazonas, Junín y La Libertad. Así unieron el presidente boliviano y el presidente peruano, ¿no? En las asambleas. El estado surperuano estaba conformado por Arequipa, Ayacucho, Cusco y Puno. El estado de Bolivia, integrado por los departamentos de La Paz y Chuquisaca. Y tenemos el 28 de octubre de 1836 se estableció oficialmente la Confederación bajo una constitución de corte autoritario que le dio muchos poderes a Santa Cruz y lo designó Supremo Protector. Vemos aquí, después de derrotar a Salaverry, ¿no? Lo derrotaron, ya no había quien se oponiese a la Confederación y la Confederación cedió. Vemos como Orbegoso y Santa Cruz ya los dos se unieron y formaron las asambleas militares, estableciendo pues qué departamentos iban a pertenecer a la Confederación, cómo se iba a llevar a cabo la Confederación. Y los dividió en 3 estados, el estado norperuano, el estado surperuano y el estado boliviano. El estado norperuano conformado por los departamentos Lima, Amazonas, Junín y La Libertad. El surperuano integrado por Arequipa, Ayacucho, Cusco y Puno. Y el estado boliviano integrado por el departamento de La Paz y Chuquisaca. Es así como el 28 de octubre de 1836 se establece oficialmente la Confederación Perú-Boliviana, bajo una constitución de corte autoritario que le dio muchos poderes a Santa Cruz. Nosotros, el Perú es más grande que Bolivia. Bolivia es pequeño, es decir, como Lima y un poco más de la capital de Lima. Y al unirse, la Confederación no nos benefició en nada a nosotros los peruanos, porque estamos viendo que aquí la Confederación le otorgó muchos poderes a Santa Cruz y lo designa como el Supremo Protector. Es decir, prácticamente que Santa Cruz iba a gobernar el Perú. Un presidente boliviano no gobernaba a nosotros. Siendo Bolivia más pequeño y nosotros más grandes, íbamos a obedecer las órdenes todo del presidente boliviano. Estamos viendo aquí la guerra contra la Confederación. Después de que se da la Confederación Perú-Boliviana, lamentablemente no le gustó a muchos. También países no estaban de acuerdo.
los peruanos y tampoco nos tuvieron los países vecinos de nosotros, sobre todo Argentina y Chile. El proyecto de la Confederación, vemos acá la guerra, el proyecto de la Confederación tuvo una fuerte oposición de muchos sectores peruanos, así como también de Argentina y Chile. Países que tenían el poder de la Confederación podían adquirir, tenían el poder, pero ellos no quisieron unirse, ¿no? Y es así como también estuvo en desacuerdo Argentina y Chile. Ante estas circunstancias, el gobierno chileno invadió el Perú en dos campañas militares. En el año 1839, las tropas chilenas vencieron definitivamente en la batalla de Yungay, obligando al presidente Santa Cruz a disolver la Confederación, ¿no? Aquí estamos observando que al establecerse oficialmente la Confederación le da tantos poderes al presidente boliviano y lo designa como juez supremo. Al suceder esto, se da la guerra. No estuvieron de acuerdo muchos sectores peruanos y tampoco los, sobre todo, Argentina y Chile. Es así como vemos los chilenos en el año 1839, después de 3 años de haber formado la Confederación, porque la Confederación duró 3 años, del año 1836 a 1839, 3 años dura la Confederación Perú-Boliviana. Después de 3 años vemos estas guerras, pero continuamente se estaban dando las guerras, pero vemos aquí que el gobierno chileno invade al Perú en el año 1839 con unas tropas, una multitud de militares, y vencen definitivamente en la batalla de Yungay, vence al presidente de Bolivia, a Santa Cruz, y lo obliga a disolver la Confederación, es decir, que se disolvió ya, gracias a la intervención de los chilenos que combatieron en la batalla de Yungay. Derrotan acá definitivamente a José de Santa Cruz y lo obligan a disolver la Confederación Perú-Boliviana. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Espero que hayan comprendido la clase. Y como dice el Jaitas, a quedarnos en casita y a seguir cuidándonos porque primero es nuestra salud. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga. Hasta la siguiente clase.